En la provincia de Imbabura había una familia, los Remache, quienes preparaban una deliciosa fritada que la vendían en la ciudad de Otavalo, muy conocida. Y esta es la historia, y esta es la particularidad. Otavalo era una ciudad desde hacía ya más de unos 60 años, pues nos hallamos al finalizar el siglo XIX, siglazo, siglazo. Al finalizar este siglo, los gobiernos nacionales se habían sucedido sin preocuparse de dotar de carreteras al país, y así se decía que quien tenía que viajar a la costa debían realizarlo después de haber hecho su testamento. ¿Por qué? Por los grandes peligros que se corría de ser sorprendido y atacado en el trayecto de esta ruta, o por los numerosos precipicios que debía sortear durante todo su viaje. Desde Otavalo y en general desde todas las poblaciones del norte del país necesitaban comunicarse con la capital sí o sí, ya sea por asuntos familiares o transacciones comerciales que estarían obligados a realizar para poder subsistir. El sendero que utilizaban iba por un nudo, el de Mojanda, que atravesaba por cerca de las lagunas del mismo nombre y los picachos del Fuyafuya. El camino, o mejor dicho, el Chaquiñán, era el sendero donde caballero y mula debían poner de manifiesto toda su pericia para no ir a parar al precipicio o extraviarse en la montaña. Entonces, no era raro que de vez en cuando alguien hubiera desaparecido en el trayecto sin nunca llegar a saberse dónde cayó o dónde fue asaltado. Simplemente no llegaba a su destino. Punto. El viaje demoraba más o menos unos 2 días completos para ir de Otavalo a Quito y viceversa. No se podía pensar en encontrar en el camino buenas posadas para tener algún reposo y servirse algún alimento. Quizás de esto no se conocía sino el nombre, pues si algo se podía hallar en el trayecto eran los tambos. ¿Sabes tú lo que es los tambos? Ya te explico. Donde estos tambos donde podía acostarse el viajero, aun cuando sea en en mala cama, y llevar algo caliente a la boca. Los tambos estaban bien ubicados, capaz de que el viajero cansado, extenuado por la larga caminata y muerto de hambre, no tenía más remedio que arribar a uno de estos, y por más malo que éste fuese, le solía parecer delicioso. Uno de estos tambos estaba ubicado justamente cerca de las lagunas de Mojanda, paso obligado de quienes se dirigían de Otavalo a Quito o de Quito a cualquier parte. Era de renombre la comida sabrosa que acá preparaban. Sus dueños eran unos indígenas de apellido Remache y de la fama rica fritada que en ella se expandía. ¿Pero qué contenía esta fritada? Se contaba que de vez en cuando sacaban sus frituras a la ciudad de Otavalo por pocos momentos, puesto que la demanda era de tal naturaleza que en breve desaparecían, o sea, se agotaba. Se contaba también que había quienes hacían viaje expreso a las lagunas de Mojanda con el exclusivo propósito de servirse un plato de esta deliciosa fritada, un exquisito pilche de chicha de jora. Cierta ocasión en que la tempestad arreciaba la cordillera de Mojanda y la noche se había venido encima, un cansado viajero apenas alcanzó a llegar al tambo cuando las nubes se descargaron, cuales si solamente hubiesen estado esperando que el buen hombre pudiera guarecerse en aquel lugar. Muy diligente, el posadero brindó asiento al huésped y pidió a su mujer le sirviera un canelazo para que se repusiera el visitante mientras él llevaba la mula a la pesebrera donde pasaría la noche. A pedido del forastero le prepararon una sabrosa comida, sin faltar el plato de exquisita fritada, después de que la cual se quedó conversando con los posaderos hasta altas horas de la noche, sirviéndose de vez en cuando otro canelazo, a pesar de que al día siguiente debía madrugar. Por fin se fue a acostar en la pieza que se le había designado para pasar aquella noche.
se acomodó lo mejor que pudo con intención de dormir lo más pronto para descansar del largo viaje y hallarse en las mejores condiciones a la montaña siguiente. Sin embargo, el sueño parecería huir de los párpados de él, y con el afán de ver la manera de dormir, optó por quedarse sin movimiento en la cama. Entonces sintió que alguien entró a la habitación, como que deseaba cerciorarse de que él estaría dormido, y luego de un buen rato también otro se acercaba a su habitación. Sí, eran dos. El dueño de la posada, que muy bajito murmuraba lo siguiente: dice que es de Otavalo, que regresa después de mucho tiempo de haber permanecido en la costa, por lo cual nadie le espera. En caso de muerte, no sabrá ninguna persona de su deceso. ¿Pero qué traerá en su equipaje?, preguntó en voz una mujer, quizás la posadera. Serán varios artículos caros comprados en Guayaquil y en Quito, con los cuales querrá quedar bien con sus familiares, quienes han olvidado durante tanto tiempo. Entonces, ¿le matamos o no?, preguntó así la voz de la mujer. Y esto estaría ya decidido, como le dije anteriormente. De todos modos, no le harás sufrir como lo hiciste al otro que vino antes que este, dice nuevamente la mujer. Wow. No esta vez, dijo, no solamente tajo en el cuello, mañana habrá carne abundante para la rica fritada, pues tendremos 2 muertos. Chan, 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 chan. Nuestro pasajero no creía lo que estaba oyendo. Por un momento le pareció ser juguete de una pesadilla, pues no podía concebir que atentaran contra él y luego hacer la fritada de su cuerpo. Trató de serenarse y buscar un lugar donde esconderse por lo que pudiera suceder, pero por más que pensó, no pudo encontrar ninguna forma de escabullirse, pues salir corriendo era ponerse en manos de ellos. De pronto se le ocurrió que quizás esconderse debajo de la cama le podría dar tiempo a salir corriendo el momento en que entraran a la habitación. Sin pensarlo 2 veces, puso manos a la obra, mas al meterse debajo de ella encontró algo, un bulto. Creyó en un principio que podía ser un atado de ropa, mas al palparlo se dio cuenta que se trataba de una persona, que por su rigidez y el frío de sus miembros debía estar desvivido. Apresuradamente lo tomó en sus brazos y le puso sobre la cama, y él se colocó en vez del bulto abajo de ella, y todo había sido a tiempo, porque de inmediato entró alguien al cuarto, se dirigió con paso seguro hacia la cama, se detuvo frente a ella como que se acomodaba y descargó un hacha, su hacha donde debía estar la unión de la cabeza y el cuerpo, y luego se retira como quien nada ha hecho. Ni siquiera se movió, dijo a su pareja al abandonar la habitación. Mejor así, dijo ella, y se fueron a su respectivo dormitorio. Al sentir que se iban, pudo respirar nuestro huésped. Esperó que se alejaban para abandonar el cuarto y ver la manera de salir corriendo de ahí, hacia el sendero, sin que nadie se lo viera. La noche era oscura, lluviosa, y un viento helado corría por el páramo. Nuestro viajero estaba resuelto a todo, y aún a morir en el camino, de cansancio o de frío, lo que sea, pero no podía quedarse ahí ni un minuto más en aquella fatídica casa. Con sumo cuidado logró escabullirse hasta el corredor, trató de orientarse, logrado lo cual, emprendió veloz carrera montaña abajo. A los remaches, que recientemente estarían conciliándose el sueño, les pareció que alguien abrió la puerta y salió en desenfrenada carrera. No podían creerlo, prendieron una vela y registraron toda la casa. Finalmente se dirigieron hacia la pieza del huésped, a quien creyeron hallarlo muerto en un solo lecho. Efectivamente, así era, allí estaba acostado, boca arriba, con la cabeza separada del cuerpo, pero sorpresa, no se trataba del último pasajero, sino de quien ya habían dado muerto antes aquella tarde, y que lo colocaron debajo de la cama.
y en eso se pregunta qué había pasado con el último pasajero. Sin lugar a duda era el que había salido corriendo hacia un momento, y no había más remedio que alcanzarle porque si no iría a denunciar en Otavalo. Cogieron las cabalgaduras que estaban en el pesebre y salieron en veloz persecución montaña abajo. Había que encontrarlo vivo o muerto como sea, antes de que llegue a la ciudad. Cabalgaron sin descanso tratando de descubrirlo entre matorrales, pero nada encontraron, hasta que se hallaron muy cerca de la ciudad. Era ya un nuevo día, al otro día, no les quedaba más remedio que regresar a ponerse de acuerdo y ver qué era lo más conveniente en tales circunstancias. Este fugitivo había oído el tropel de los caballos y tuvo tiempo de desviarse del camino y esconderse en una quebrada. Sintió que de trecho en trecho se detenían para buscarle en una oscuridad y al no hallarle continuar su veloz carrera. Allí esperó hasta que amaneciera para emprender el camino por entre los matorrales y haciéndose todo oídos para poder ocultarse en cuanto sintiera que alguien se acercaba. Pasadas las 12 del día, este viajero llegó a la ciudad de Otavalo más muerto que vivo, lleno de rasguños, rota la ropa, desgreñado y que se caía de cansancio, y en la primera casa que encontró se detuvo y pidió hospitalidad hasta reponerse. Algo más tarde había volado la noticia de que nuestro personaje había llegado a Otavalo y sus parientes se apresuraron a salirle al encuentro. Una vez contada su triste aventura, resolvieron poner en conocimiento a la autoridad correspondiente y velar por que se hiciese justicia. En esta ciudad la gente había salido a las calles donde se entrecruzaban los siguientes comentarios: les han tomado al preso los remaches, por un lado, ya ves que los traen, amarrados parecen que les traen, que les maten a esos verdugos sinvergüenzas. A lo largo de la calle real, que se pierde más allá del cementerio, se han dado cita los curiosos para mirar a los remaches. Castigo del cielo, dicen unos, por tanta maldad de este tiempo. ¿Y quién no habrá comido la fritada de los remache? Tan sabrosa que parecería, dice una mujer, esforzándose por disimular el asco que aquello le causaba. Con solo pensarlo, el compadre Antonio asegura de haber encontrado entre la fritada el falange del dedo de un cristiano con uña y todo. A todo correr un caballo se acerca a la ciudad, cuyo jinete a pulmón lleno anuncia lo siguiente: ya vienen, están a la vuelta de la Imbabuela. La muchedumbre se prepara, hombres encolerizados, mujeres asustadas, niños que lloran. Por fin llegan los remache, atados de manos, con semblante demacrado y la angustia dibujada en los ojos, desfilan vigilados por fuerte escolta. La noche cobijó la ciudad y los curiosos se retiran, pensativos los hombres, llorosos las mujeres. Al día siguiente, la casa del pueblo resultó estrecha para dar con cabida a la muchedumbre donde iban a ser juzgados, y a la noche, en la sala mayor y con túnicas blancas, los remaches se velaban a la luz mortecina de las velas. Un sacerdote se había prestado para acompañarles en sus últimos momentos de vida. Más de una hora permaneció con ellos conversando y tratando de convencerles de que se confesaran para poder darles los últimos sacramentos, pero ellos se hallaban reacios, pues no querían creer que les iban a matar. Es solamente para hacernos tener miedo, respondían al religioso cada vez que les hablaban de la muerte. Al otro día la ciudad se encontraba alarmada con la llegada de cientos de indios que venían de poblaciones vecinas para ver cómo les ajusticiaban a los remaches, y al lado norte de la plaza principal se había preparado una especie como de tablado para la ejecución de estos sentenciados. Cerca del mediodía, por fin los remaches fueron conducidos a la plaza, precedidos del
tambor que con su sonido monótono puso los nervios de punta tensión de todos los asistentes al acto. Les acompañaba el eclesiástico con un crucifijo en sus manos, tratando de que a su vista llegasen a arrepentirse los criminales. Un pelotón marchaba detrás de ellos llevando sus fusiles al hombro. Una vez colocados los reos en el tablado insistió por última vez el religioso para que se arrepintieran y la respuesta fue la misma de antes, que no. Taita Curita, todo esto es solamente para asustarnos y mirando los fusiles de los soldados que les iban a justiciar, decían así. ¿Acaso somos pájaros para que nos maten con escopetas?, preguntó. Al costado derecho se colocaron los parientes, entre los cuales se contaban 2 muchachos, hijos de los Remache, que iban a ser ejecutados. El resto de la plaza resultaba estrecha para la cantidad de gente que había salido, respondiendo a una incitación de las autoridades que decían ¿para qué sirva de escarmiento? Por fin se oyó la voz del mando oficial. Pelotón, atención, FIR, apunten, fuego, gritaba. Los 4 remaches se tambalearon y fueron cayendo al tablado lentamente, mientras de las bocas de los espectadores se esperaba un estruendoso ruido, como el aire al salir de los pulmones después de haber permanecido encerrado durante mucho tiempo. Era el año 1895, fíjate. Mientras esto sucedía, en la plaza, en la escuela de las religiosas de la Caridad y en su capilla, que quedaba hacia la plaza, las monjitas habían congregado a todas las educandas para rezar por esta alma de quienes morían a pocos metros de allí. A la voz de mando del oficial interrumpieron sus oraciones, como que en espera de algo, y al oír los disparos se desataron en incontenible llanto. Entre aquellas niñas estaba mi madre. Carta, Quito, 15 de agosto de 1980. Leyendas y tradiciones del Ecuador, tomo 1, ediciones Avia Yala, 2001. Escrito por Hugo Garcés Paz. Obtuvo el título de normalista y el de licenciado en Ciencias de la Educación. Ha seguido algunos cursos posgrado, tanto en el país como afuera. Fue profesor de la escuela primaria, de planteles de educación media y educación superior en el Ministerio de Educación. Desempeñó el cargo de director de Departamento de Planeamiento Integral de la Educación, a lo que esto habría que añadir el desempeño de la Cátedra de Investigación Científica por más de 20 años. Hace como más de 50 años, en 1973, la OEA solicitó el nombre de Hugo Garcés Paz para hacerlo constar en el índice bibliográfico de carácter internacional dentro de los especialistas en educación.